Os he hecho una reseña literaria porque el sábado voy a estar en casa del libro y no sé cómo voy a estar de ánimos para hacer una lectura improvisada, no lo sé. Así que he decidido hacer hoy, jueves, que he llegado a Valencia mientras viene la cena, la reseña literaria. Y la lectura improvisada la haré el siguiente sábado. ¿De acuerdo, gente? Estaba por la Bisbal de Empordà, que es un pueblecito, es la capital del Bajo Empordà. Y estaba por ahí y había una librería que se llama La Puput. Y había en el escaparate un matrimonio que estaban hablando de una novela que estaba ahí japonesa, que es esta. Espérate. Esta. Y estaban, es un libro muy fuerte, oh, qué fuerte es, no sé qué. Y el hombre decía, no lo he leído. Y ella, no lo hagas, no lo hagas, es una novela muy dura, oh, qué fuerte que es. Mi cuñado, no sé si me dijo, mi cuñado o mi hermano, un hombre de estos, dijo, no lo pudo terminar, tenía ganas de vomitar, dijo que era un libro asqueroso, que era bueno, no se lo terminó, es muy duro. Yo no lo recomiendo a todo el mundo este libro porque es muy fuerte. Y yo dije, coño, me interesa, ¿no? Si es tan fuerte, oye, me interesa. Total, que me lo he leído con Kindle Unlimited. Alguien se lo ha leído. Si es así, que me dé su opinión. El libro se titula, ya lo habéis visto, La casa de las bellas durmientes. Está en catalán, ¿vale? Ellos hablaban del libro en catalán, pero yo en catalán por Kindle Unlimited no lo he encontrado y me lo he leído en castellano. Pero bueno, una casa de 2 plantas japonesa, ¿vale? Y en la planta baja hay el comedor, salón, donde preparan el desayuno y todo esto. Y arriba están 2 habitaciones. Una es para quitarte la ropa, desnudarte, ponerte el pijama o una bata para dormir, yo qué sé, dejar las cosas. Y la otra es para dormir, ¿vale? La gracia está en que en esta casa solamente pueden acceder aquellos hombres ancianos que ya no se consideran hombre, por lo tanto ya no tienen erección. ¿Vale? Y pagan un dineral, no lo dice el libro, pero pagan un dineral para dormir y solo dormir con jovencitas. De 16 años, la más jovencita, ¿vale? Y dices, solo dormir. Esta es la sinopsis, ¿eh? ¿Qué pasa? Que nuestro protagonista, que se llama Eguchi, si lo digo bien, si me acuerdo bien, hay, creo que va 5 veces, creo, y cada vez es con una chica diferente, ¿vale? Y cada chica tiene una edad diferente, tiene una experiencia durmiendo diferente y le evoca recuerdos diferentes. Y todo el libro es exclusivamente descripciones de cómo se siente él, flashbacks y descripción de la chica dormida, que si el pelo, que si las uñas, que si la cara, que si las pestañas, que si la lengua, que si los dientes, que si la lengua, y dices, sí que comenta los pechos también porque las chicas duermen desnudas. De ombligo para abajo, como no sean los dedos de los pies, no se menciona nada. Es un autor bastante educado con esto, ¿vale? Pero es el hecho de decir, a ver, fuerte, como para vomitar, como para no poder. ¿Alguien se lo ha leído en serio? Que me dé su opinión, ¿eh? Porque es que yo me he quedado diciendo, no te leas La jefa, entonces. No te lo leas, porque te va a entrar, te vas a desmayar. Porque, a ver, la escena más dura, a mi juicio, es cuando recuerda, spoiler, es cuando recuerda el hombre que cuando había el carnaval había contratado a una prostituta de 14 años que le hizo una felación mal hecha. Porque la niña estaba todo el rato pensando en la feria, en el carnaval, en la fiesta, y estaba trabajando porque necesitaba el dinero para gastárselo en el carnaval. Y tenía la cabeza en las amigas que había quedado por ahí. Estaba haciendo el trabajo, aquello rápido, porque quería irse de parranda. Ya está. Esta es la escena más dura, más fuerte. Y como lo hace mal, él le dice que pare y que se largue. Y ella, no, porque si no me van a despedir, si no me pegan o no sé qué. Y él, no voy a decir nada, tranquila, tú tranquila, lárgate y yo no voy a decir nada, da igual, tira. Ya está. Esta es la escena más dura y dices, suerte que la novela es corta, pero está muy bien porque está llena de simbolismos. Está muy bien escrita.
Cuando habla de las olas, cuando habla de no sé qué, no está hablando literalmente de si hay olas, de si nieva, si llueve o qué. Todo eso son emociones, sentimientos, todo eso son simbolismos japoneses que dices, vale, muy bien. Todo está muy bien escrito, la recomiendo, claro que sí, porque está muy bien. Es una novela tranquila, sin acción, sin sustos, sin nada, ¿vale? Muy descriptiva, acción poca. Escenario 1, ya está, solo sale la casa, no hay nada más. No hay más personajes que el viejo Eguchi, la señora que lo atiende, le sirve el desayuno y hablan un poquito, y la chica. Fin. ¿Qué no me gustó? No me gustó una idea que plantea la novela al final del libro. No me gustó nada. Aparte que hay cosas que son culturales, que esa es tu opinión, ¿no? Por ejemplo, habla de que la vejez es fea, porque no tienes erección, no puedes estar con jovencitas. Hola, mamá. Hola. Hola. Es que mi mamá me ha acompañado a Valencia. Bueno, total. No puedes estar con jovencitas, como que no existe la alegría de vivir, que todo esto es cuestionable y yo ahí no me meto porque no soy vieja en ese aspecto y no puedo opinar. ¿Vale? Habla de que los hombres se sienten muy solos por no tener erección y poder complacer a una mujer muy jovencita. No soy hombre, no es mi caso, no puedo opinar, eso a mí me incomoda, pero oye, no tengo ni pajotera idea, pero lo que no me gustó no fue solo esto. No es un libro especialmente machista, a pesar de haber salido en los años 60, he dicho no especialmente. Lo que no me gustó fue que se habla, cuando él llega, hay una chica, dices, vale, llega otro día y hay otra, y la señora le dice, la madame, para decirlo así, le dice, esta tiene más experiencia. Y claro, él se queda diciendo, ¿más experiencia con qué? Durmiendo. Y claro, un día llega sin avisar y le dice, la chica no tiene experiencia, es nueva, así que yo no sé cómo va a ser su satisfacción esa noche. Y claro, está durmiendo pues que ronca, con los brazos así abiertos. A lo mejor si veis series o películas así asiáticas lo veis que es como comedia, ¿no? Está la chica ahí estirada, durmiendo, abarcando con los brazos, abarcando toda la cama, mucho espacio, o invadiendo, girándose mucho, no sé qué. Y ves que las primeras que tienen experiencia duermen con estilo. Duermen con la mano así, con los dedos cerca de la boca, a lo mejor alguna la mano te toca un poco el pecho y dices, a ver. Y la otra es más bruta, porque no tiene experiencia durmiendo. Y el hombre al final de la novela insinúa que, claro, las chicas que hacen este servicio tienen que ser educadas en el dormir y que hay algunas que son mal educadas. Y dices, a ver, yo ya sé que los chinos, creo que son los chinos, no quiero faltar a nadie, hacían aquella locura con los zapatos de las mujeres. ¿Sabéis que les vendaban los pies, les rompían los dedos para que tuvieran un pie así chiquitín que no podían correr? Dices, vale. Que si los corsés, que si no sé qué, dices, vale. Siempre la mujer tiene que someterse a unas torturas para ser aceptable a los ojos de un hombre. Dices, pero educarte en el dormir, perdón, como vas a educar mi inconsciente, que es el momento de libertad que tienes, porque tú no estás con el control de tu cuerpo, estás dormido, tú no tienes el control de nada. Si te giras, no te giras, si roncas, si no roncas, si das un codazo, una patada, tú estás totalmente fuera de tu conciencia. Tienen que como un bonsái, ¿sabes? Tienen que ponerte las cuerdas en tu inconsciente para que duermas con educación. Esto me pareció como, ¿me vas a tocar mi libertad? O sea, uy. Eso a mí no me gustó, ¿eh? Uy, no. Ahí me escandalicé mucho, pero bueno, es al final del libro esto. Bueno, total, las chicas estas, que eso nos lo he dicho, están dormidas pero están drogadas. Me imagino vuestra cara diciendo, vale, muy bien. Están drogadas con una droga súper fuerte que no se despiertan por nada del mundo. O sea, por más que las sacudas, las pegues, de todo, no se despiertan. Claro, este señor al principio dice, no me creo que a hostias o con penetración, porque él sí tiene erección, y él intenta violar a una de las chicas, pero cuando va, se da cuenta que es virgen y para.
y se queda diciendo, ostras, yo creía que los clientes, porque él la mira desnuda y la toca un poco los pechos, un poco la boca, porque tiene manía con los dientes, yo no me meto ahí, en gustos, en la lengua, los dientes, y dices, si los dientes están torcidos son sexys, son bonitos, y dices, muy bien, yo no me meto ahí. Entonces él repara en la gran soledad de los hombres, que con bellezas así no pueden violar las dormidas, y él no toca ninguna en ese sentido, no fuerza ninguna. Pero bueno, en fin, de esto va el libro, básicamente. Fuerte. Mira, yo, sinceramente, para mí es un libro hiper, súper extra flojo. ¿Qué me gustó del libro? Está muy bien escrito, muy bien orquestado, muy bien organizado. A ver, el libro realmente te interpela mucho y parece que estés ahí con la chica. Claro, a ver qué pasa, yo soy mujer, yo tengo ahí una chica durmiendo y no soy bisexual ni lesbiana. Yo soy hetero. Yo tengo una chica ahí durmiendo y buenas noches, tenga usted, no ronque, por favor, que quiero dormir. Ya está, es que... Así que, a ver, no puedo, no creo que sea el público objetivo, ¿no? De ese escritor. Eso que lo diga mejor un hombre, a lo mejor un hombre siente más cosas, le está más de acuerdo con los recuerdos que evoca las mujeres o lo que sea, ¿no? Pero bueno, lo recomiendo. A ver, es un libro que yo le pondría 4 estrellas porque está muy bien escrito, de verdad que sí. Pero ya os digo, no hay acción, no, a mí estos libros los recomiendo. Sí, si te va a ese tipo de lecturas. Lecturas elegantes, literatura japonesa, sin acción, sin muchos contratiempos, muy contemplativa, muy de reflexión. Si te va esto, sí. Si te va más el movimiento... A ver, se lee en una tarde, ya os lo he dicho. Bueno, ya está, esta está mi reseña. Pues nada, un besito, ya os voy a colgar este vídeo en YouTube un rato de estos. Y a descansar, que estoy muerta. Y a lo mejor grabo una partida, jugamos un poco. Estaría bien, a ver si a alguien se le ocurre cómo podemos jugar todos. Porque estaría muy bien que pudiéramos jugar todos aquí online con los juegos de por aquí. ¿Vale? Venga, un beso. Y muchas gracias por estar ahí, gente.